Cuando un átomo tiene la misma cantidad de electrones que de protones, no tiene una carga eléctrica porque las cargas positivas y negativas se equilibran, a pesar de que los electrones pueden moverse de un átomo a otro. Si un átomo pierde un electrón, tendrá una carga positiva porque los protones superarán la cantidad de electrones. Si adquiere un electrón extra, el átomo tendrá una carga negativa. Estos átomos se llaman iones. La tabla periódica. Esta es la tabla periódica. Es como un mapa que nos ayuda a entender los elementos y la relación entre ellos. La tabla está hecha de repetitivos patrones de filas y columnas que agrupan a los elementos según sus características químicas. Todos los elementos están enlistados por número atómico, es decir, la cantidad de protones en el núcleo. Desde el hidrógeno con un número atómico de 1 hasta el uranio con un número atómico de 92, la tabla sigue más allá del uranio hasta los elementos que se llaman elementos transuránicos. Estos elementos han sido creados en laboratorios y por lo tanto no se encuentran en estado natural. El número debajo del símbolo del elemento representa su masa atómica. La masa atómica incrementa a medida que el número atómico incrementa. Esto se debe a que cuanto más protones, neutrones y electrones existan, más grande y pesada es la masa del átomo. Las columnas verticales se llaman grupos. Por ejemplo, el grupo 1 que está del lado izquierdo de la tabla contiene una cantidad de elementos que contienen un solo electrón de valencia en su capa exterior. Esto suele hacer que el elemento sea inestable. Del lado derecho de la tabla están los gases nobles. Estos son muy estables porque sus capas exteriores están llenas de electrones. Las filas de la tabla periódica también son importantes. Corresponden a la capa de electrones que algunas veces se llaman números cuánticos, desde N1 hasta N7. N1, que es la primera capa, es también la primera fila en la tabla periódica y solo tiene dos elementos, el hidrógeno y el helio. Esto es porque solo dos electrones pueden estar en la primera capa. N2, la segunda capa, puede tener 8 electrones y hay 8 elementos en esta fila. N3 puede tener 8, N4 puede tener 18 y N5 puede tener 18 también. Ese es el número de elementos en cada una de esas filas de la tabla. Cuando se llega a N6 y N7, la tabla se vuelve demasiado grande para presentar en una página. Entonces, por cuestiones prácticas, se divide la tabla periódica y un grupo de elementos queda enlistado abajo. La tabla periódica es una herramienta importante y práctica. Una vez que se conocen las propiedades principales de cada grupo, se puede predecir las propiedades químicas de cualquier elemento de ese grupo. Componentes iónicos y moleculares. ¿Cómo es que solo hay 92 elementos en el mundo natural y sin embargo hay millones de diferentes tipos de sustancias? El secreto está en que los átomos se combinan en compuestos que proveen una gran variedad de estructuras químicas formando las diferentes sustancias que se encuentran en el universo. Los compuestos están hechos de combinaciones de átomos. Cuando los átomos chocan entre ellos, las cargas eléctricas del núcleo y de los electrones de uno son percibidas por los otros. Esta es la fuerza electromagnética que mantiene a los átomos unidos. Lo logran compartiendo o dando los electrones de sus capas exteriores. Hay una tendencia natural de los átomos en buscar un equilibrio llenando sus capas de electrones. Esto lo logran combinándose con otros átomos. Cuanto más llena esté la capa exterior del átomo, más estable estará. Un compuesto iónico se forma cuando un electrón de un átomo es dado a otro y los dos iones forman un enlace iónico. Se mantienen unidos gracias a sus cargas eléctricas opuestas, pero siguen siendo iones individuales. Por otro lado, un compuesto molecular se forma cuando los átomos comparten algunos de sus electrones en enlaces covalentes. El oxígeno, por ejemplo, tiene 8 electrones.
Para poder estabilizarse y tener una capa exterior completa necesita 2 electrones más. El hidrógeno solo tiene un electrón, pero cuando 2 átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno, los 3 átomos en la molécula compartirán electrones para poder llenar sus capas exteriores. 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman una molécula de agua, H2O, una de las sustancias más estables y comunes de nuestro planeta. Algunas veces, 2 átomos del mismo elemento se combinan. El oxígeno en la atmósfera existe como una molécula con 2 átomos de oxígeno, O2. El hidrógeno a menudo existe como una molécula con 2 átomos de hidrógeno, H2. Cuando los átomos se combinan, las moléculas que resultan de esa combinación pueden tener características muy diferentes de los elementos que los constituyeron. Por ejemplo, el hidrógeno es muy explosivo y el oxígeno se quema, pero cuando se juntan crean agua, la cual apaga el fuego. Una de las maravillas de la química moderna es que los científicos han podido crear nuevas estructuras moleculares como el plástico. Los químicos han aprendido a manipular las estructuras moleculares del petróleo para crear productos con las características deseadas. No solo han aprendido los químicos a analizar las propiedades de las moléculas, sino que también han desarrollado un método para describirlas. Cada químico sabe que H2 significa que la molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. La fórmula para el butano, un gas muy inflamable, se escribe C4H10. La molécula de este compuesto está hecha de 4 átomos de carbono y de 10 átomos de hidrógeno. Esta clase de fórmulas son taquigrafías internacionales, que pueden ser entendidas por cualquier persona que conozca los símbolos de los elementos. Fases comunes de la materia. La materia no puede ser creada ni destruida, pero puede cambiar de forma. El agua, por ejemplo, puede ser un sólido, un líquido, o se puede evaporar y convertirse en gas. Pero sin importar su forma, su estructura química nunca cambia. Siempre es H2O. La temperatura y la presión influencian el comportamiento de la mayoría de los elementos y de las sustancias. El agua se congela a 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit y se convierte en gas a 100 grados Celsius o 220 grados Fahrenheit. Cuando una sustancia es un sólido, los átomos están compactos. Cuando está en forma de gas, los átomos están mucho más sueltos. Y cuando es una sustancia líquida, los átomos están entre los dos extremos. En estos últimos 100 años, la ciencia ha adquirido un nuevo entendimiento de la materia. Aún hay mucho que aprender y se están haciendo varias investigaciones en diferentes áreas importantes, como en la física de partículas y en la estructura molecular de los compuestos. Esta investigación está profundizando nuestro entendimiento de la materia y del mundo subatómico. Examen. La materia y la energía forman el universo físico, ¿cierto o falso? Los constituyentes fundamentales de toda la materia se llaman... Cada átomo está compuesto de electrones que giran alrededor del núcleo, el cual está formado por protones y neutrones, ¿cierto o falso? Las cargas eléctricas que son iguales se atraen, ¿cierto o falso? Los protones y los neutrones están formados de minúsculas partículas llamadas quarks, ¿cierto o falso? La cantidad de elementos que se encuentran de forma natural en el universo es de... El número atómico de un elemento es determinado por la cantidad de electrones en el núcleo del átomo, ¿cierto o falso? Un isótopo tiene una cantidad diferente de neutrones que de protones en el núcleo del átomo, ¿cierto o falso? Las estructuras moleculares se llaman... La materia no puede ser creada ni destruida, ¿cierto o falso?